Hola, ¿qué tal a todos? Soy Guillermo Cambero Quesada y sean bienvenidos a este nuevo videoprograma en el cual hablaremos sobre un tema de gran actualidad y un tema que va a tener repercusiones económicas en nuestro país. Me refiero al TEMEC y su entrada en vigor que se hizo el 1 de julio. Y en esta ocasión tenemos a un invitado con nosotros. Se encuentra aquí el licenciado Damián Lepapillón, quien es profesor y catedrático de diversas universidades de México y de Francia, y también es asesor del Centro Empresarial de Negocios. Muchas gracias, Damián, por estar aquí con nosotros. Buenos días, licenciado Guillermo. Gracias por la invitación. Y sí, creo que es un tema muy importante, sobre todo que, pues, como lo mencionó, ya entró en vigor desde ayer el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llamado TEMEC. Pues muy bien, Damián. Y pues forzosamente la primera pregunta y para iniciar, y le explicamos a los videoescuchas, vamos a tener una interacción entre nosotros dos sobre los diversos temas que abarca el TEMEC. Claro, en este videoprograma no podemos tratar todos los temas porque necesitaríamos prácticamente un videoprograma de 5 o 6 horas, pero estaremos analizando los puntos más relevantes y sobre todo sintetizados al máximo para entender las generalidades de este nuevo tratado y cómo las empresas se tienen que adaptar a la nueva realidad que vamos a vivir a partir de este 1 de julio. Entonces, si nos pudieras hablar, Damián, pues, ¿cuál sería para ti uno de los aspectos más relevantes de este nuevo tratado? Y pues sobre todo si nos comentas generalidades sobre el mismo y de cómo se llevó su entrada en vigor. Adelante. Sí, ok, gracias. Bueno, como lo sabemos, a México, el que es el país que intercambia muchísimo producto con Estados Unidos y Canadá, y el sector más relevante para México, que abarca casi 30% de sus exportaciones, es el sector automotriz. Y al final, el nuevo TEMEC es uno de los sectores donde hay más cambios. Entonces, creo que es importante en 4 puntos presentar los principales cambios para el sector automotriz mexicano al momento de exportar los productos. Primero, ya sabemos, en el Telecán antes, para la regla de origen se necesita 62.5% del producto fabricado en los 3 países. Con el nuevo TEMEC, parte de ayer, se necesita 75%. Lo bueno es que van a tener un plazo de 3 años, que es el que las empresas se van a poder adaptar en los 3 próximos años para subir a 75% de las piezas fabricadas en los 3 países para respetar la regla de origen. Ese es el primer punto. El segundo punto es que 70% del acero y el aluminio usado para la fabricación de los coches deben provenir de la zona. Entonces van a impactar que las empresas van a tener que surtirse en esos 3 países. El tercer punto es que entre 40 y 45% de los vehículos deben estar fabricados por persona pagada más de $16 la hora, que representa 364 pesos la hora, no el día, la hora. Si no, no respeta la regla de origen y debería pagar aranceles, que es el cuarto punto. Si no cumple uno de esos 3 puntos, tendrá un arancel al momento de exportar los productos, los vehículos hacia Canadá o hacia Estados Unidos, un arancel entre 2.5% y 25% sobre el valor. Entonces, eso es los principales cambios en el sector automotriz. Pero hay muchos. ¿Qué nos podría decir, Guillermo? Muy bien, pues es cierto que este tratado llega en un contexto difícil, no solamente para México, sino para las economías de todo el mundo. Y evidentemente, uno de los aspectos, podríamos decir, afortunadamente ya estaba previsto y que hoy en día toma un impulso debido a este confinamiento que se llevó y que se está llevando en algunos países, y el tema del comercio digital, que es algo que va a tener pues una regulación específica en este nuevo tratado. Hay que decir que primero se prevé un trato no discriminatorio a los productos digitales. Esto significa que una empresa que ofrece servicios digitales o productos digitales se debe de tratar igual que en Estados Unidos, México o Canadá.
El marco del TELCAN no preveía ninguna regulación al respecto y cuando una empresa estaba en Estados Unidos, pues había una diferencia muy grande entre el trato y la forma en cómo llevaba sus servicios en relación a una empresa mexicana. También se trabajó en la autenticación electrónica y firmas electrónicas, que hoy en día y con esta aceleración que generó la pandemia, pues podemos ver cómo el CAN empieza a autentificar o empieza a crear un marco regulatorio, sobre todo para las transacciones comerciales que necesiten de contratos electrónicos, la autenticación en páginas electrónicas, la contratación de servicios que requieran esta autenticación que se haga de forma remota y que hoy en día queda más especificado. También se trabajó en una protección específica al consumidor en línea, que puede proteger al consumidor de los tres países. Ya veremos cómo las autoridades nacionales van a empezar a generar o a establecer esa coordinación para que el consumidor, al presentar una queja desde México de una empresa norteamericana que no proporcionó los servicios, pues pueda tener una solución a ese requerimiento. También se habla de la protección de la información personal, un tema pues que últimamente se ha tratado bastante, y cómo los países tienen que fortalecer sus leyes para que la información que recaben las empresas quede resguardada y segura y no pueda transferirse o hacer mal uso de ella. Y también hay un tema de transferencia transfronteriza de información por medios electrónicos, en la cual se permite esta colaboración por parte de los tres gobiernos para que la información que se dé por estos mecanismos pueda fluir de manera más sencilla. Y finalmente, el otro rubro es la ciberseguridad. El marco jurídico que actualmente regula Canadá, Estados Unidos o México son muy diferentes. El TELCAN incluye una serie de disposiciones legales que van a permitir combatir el tema de los delitos cibernéticos y que se pueda perseguir de una manera más sencilla en los tres. Bueno, esto sería en cuanto al comercio. Damián, ¿qué otros temas abarca el Tratado de Libre Comercio de gran importancia? Creo que después del sector automotriz, uno de los principales cambios fue para el sector laboral. Ya sabemos, el presidente de Estados Unidos, pues siempre ha intentado regresar a las empresas que se instalaron en México para pues cuestiones electorales y vamos a decir cuestiones económicas. Entonces decidió, al momento de la renovación del Telecán, decidió justamente evitar lo que llamamos el dumping social, que es decir, que esas empresas se vayan a otro país para aprovechar, vamos a decir, de salario más bajo y de condiciones laborales de los trabajadores más bajo. Entonces, hay un capítulo muy importante en el nuevo TEMEC que justamente defiende mejor los derechos laborales, que al final es algo positivo para México. Y lo vimos, de todas formas, como lo comentamos con el sector automotriz, de deber pagar los empleados a $16 la hora, pues este capítulo también entra en este aspecto que vamos a decir, los trabajadores deben tener más derechos para poder exportar los productos a Estados Unidos y Canadá. Me van a decir, oye, pero ¿cómo pueden justamente medir o verificar que las empresas cumplen? Pues se creó paneles laborales que podrían ir a verificar justamente el cumplimiento de esos derechos laborales y se va a utilizar el concepto de los consulados o embajadas para este tema de verificación. Entonces creo que es algo nuevo. No todos los sectores están tocados, son solo sectores prioritarios, pero creo que para muchas empresas mexicanas van a tener que justamente aumentar el salario en general y darle más derechos laborales a los trabajadores. Eso es uno de los cambios muy importantes que llevó el TDCAN, pero no es el único. Me imagino que nos vas a comentar otra cosa, Guillermo. Claro que sí. Otro de los cambios relevantes para nuestro país es lo que tiene que ver con todo el tema de la propiedad intelectual. Entre ellos, este tratado y que actualmente se están haciendo las modificaciones legales en nuestro país y creando leyes que vienen a adaptar a las exigencias del TEMEC, pues es la mayor protección a productos como cintas cinematográficas, música y softwares, así como acciones para detener la operación de sitios de Internet que comercialicen ilegalmente obras originales,
en México pues se daba mucho o se sigue dando. También contempla cuestiones como la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet sobre notificación y remoción de contenidos que infrinjan las reglas. Esto ya se hace en otros países, ya se hace en Estados Unidos, recuerdo que en Europa ya también se hacía, y bueno, busca armonizar estas prácticas en otros países con lo que se hace aquí en México. También se establecen medidas de protección semejantes que para la industria farmacéutica, como un plazo de 10 años de protección de información clínica para productos de nuevos medicamentos, que no se hacía en México y que con las modificaciones a esta ley, pues tenemos que equilibrar este aspecto. En cuanto a la denominación de origen y sobre todo refiriéndonos a las bebidas alcohólicas, se proveen nuevas disposiciones de etiquetado y certificación para bebidas como bebidas alcohólicas. Y por ejemplo, en México se seguirá considerando el Bourbon Whisky, Tennessee Whisky como productos originarios de Estados Unidos, y Estados Unidos hará lo propio con el mezcal y el tequila, llamándoles productos distintivos de México. Sabemos que Estados Unidos no pertenece al Tratado Internacional que regula las denominaciones de origen, pero sí las contempla este nuevo TEMEC. Muy bien, Damián, ¿qué otro punto consideras tú como relevante en este nuevo tratado? Yo creo que hay un punto muy importante y muy de moda, porque pues ya lo vemos a través del cambio climático, justamente es el capítulo que trata el medio ambiente. Como lo vimos en el tema laboral, este capítulo evita que las empresas hagan también lo que llamamos un dumping ecológico. ¿A qué me refiero? Es que las empresas vayan a producir en los países donde tienen menos normas, leyes que protegen el planeta, que les permite, en grandes rasgos, a contaminar sin tener que pagar, sin tener que cuidar el planeta. Entonces, este nuevo capítulo, porque no está en el interior, justamente va a incentivar a las empresas a respetar el planeta, que ese tema que evitar la contaminación oceánica o atmosférica, mejora la gestión forestal del país, manejo sustentable de los recursos, proteger las especies, controlar el comercio de la flora y la fauna. Creo que es un aspecto muy importante porque pues ya sabemos, México es uno de los principales países en el tema de diversidad y entonces creo que es importante que lo protege y evite que atraer a empresas que solo vienen para producir y que no respetan, el, vamos a decir, el medio ambiente. Lo que sí también van a incentivar este capítulo es evitar tener tantos residuos, justamente por el tratamiento, la acumulación de desecho y la implementación de tecnología limpia. Entonces, pues México tiene todo, sol, agua, viento para aprovechar esos recursos. Lo que sí falta, ya lo sabemos el porqué, es justamente, vamos a decir, medidas u objetivos claros para una reducción del CO2. El Acuerdo de París de 2015, o COP21, obligaba a los países justamente a reducir su emisión de CO2. Ya sabemos, Estados Unidos lo firmó a la época de Obama, pero fue uno de los principales cosas que, vamos a decir, rechazó Donald Trump y canceló la participación de Estados Unidos a este acuerdo. Entonces, eso es uno de los limitantes de este capítulo. No es completo porque no integra la reducción del CO2, pero como mínimo ya lo está implementando, ya le está hablando de medio ambiente. Creo que es un tema muy importante, no solamente en México a nivel mundial, y más vale hablarlo que al final no hacer nada. Pero sí, no fue suficiente profundo el capítulo, pero vamos poco a poco. Y creo que es un tema muy importante. Pero hay más, Guillermo, ¿no es cierto? Pues, supuesto, y que puede tener una continuidad con esto del medio ambiente, lo que tiene que ver con el capítulo 27, anticorrupción, y con el de inversión y contratos públicos. Primero, el capítulo 27 que habla de anticorrupción, en verdad es una novedad de este tratado. Y bueno, aquí se retoma el convenio de la OCDE para combatir el soborno de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, que fue firmado en París, Francia, en 1997. ¿Y en qué consiste? Bueno, simplemente que los funcionarios públicos no se encuentren involucrados en procesos de corrupción, pero también, y que estos puedan ser sancionados, pero también ataca a las empresas, tanto al responsable de un acto de cohecho o de soborno,
como a la propia empresa como persona moral, que es la novedad de esta convención, y que este nuevo tratado pues establece ciertas medidas para evitar precisamente tanto la corrupción de la empresa como del funcionario público. Y entre esas medidas, pues se encuentran o se retoman en cierta medida algunas obligaciones como lo son para las empresas, para evitar este tipo de actos y poder ser sancionados en el marco del nuevo TEMEC, pues va a tener que establecer medidas de organización interna, manuales de organización, códigos de conducta, sistemas adecuados de vigilancia, auditoría, que se esté examinando constantemente los estándares de integridad de la organización, sistemas adecuados de denuncias, sistemas de proceso y entrenamiento y capacitación para tomar medidas de integridad, políticas de recursos humanos muy estrictas para saber qué personas contratamos y cualquier otro mecanismo de transparencia que permita prever la corrupción. Esto se va a vincular con el marco penal mexicano, que también se están haciendo modificaciones a la ley y que sin duda alguna será más estricto y se perseguirá el tema de la corrupción y como lo digo, no solamente del servidor público, sino también de la persona que lo genera y de la persona moral que puede llevarnos inclusive a la desaparición de la empresa en caso que se demuestre la culpabilidad de la misma. Entonces sí, las empresas mexicanas tendrán que tener mucho cuidado en implementar políticas de integridad y no verse en este tipo de situaciones y sancionadas en el marco del TEMEC. Claro, esto va a aplicar para los 3 países que hacen parte del TEMEC. Y hablando de inversión y contratos, contratación pública, pues evidentemente el TEMEC sí alienta la inversión, pero pues por otra parte el mensaje que envía nuestro gobierno es un poco contrario al espíritu de este tratado, pero ya veremos conforme la marcha cómo se va haciendo esta integración o si se va a continuar una política de alejamiento del país hacia la inversión extranjera. Ya lo decía el embajador de Estados Unidos hace unos días, que no aconsejaba a sus conacionales venir a invertir a México. Entonces, a pesar que el tratado va sobre una línea diferente, las señales que se dan actualmente pues contradicen un poco el espíritu del tratado. Y un punto pues, que quedó descartado de este tratado es que empresas mexicanas puedan contratar con el gobierno norteamericano o canadiense, que es una política aplicada por Donald Trump de dejar solamente a las empresas nacionales contratar con sus gobiernos locales. Esto no implica que lo que se hizo antes del 1 de julio en el marco del TECAN no pueda seguir vigente. Se respetará y se terminarán esos contratos que siguen en marcha con el anterior TECAN. ¿Qué otro tema hay de relevancia, Damián? Sí, hay un tema, quería agregar algo a lo que comentaste. Sí, es interesante ver al final que un tratado es por mucho tiempo y al final la política interna de un país puede ser por varios años. Entonces a veces se puede contradecir. Como lo comentaba en el medio ambiente, el tratado favorece las energías limpias, mientras que sabemos que en la actualidad pues ya no hay tanto impulso por el tema de solar y el tema eólico. Pero bueno, eso es otro aspecto más político, vamos a decir. Y uno de los aspectos muy relevantes de este trato y muy novedoso, no he entendido hablar de una cláusula tal cual en otro tratado, es la cláusula anti-China o contra China. ¿A qué me refiero? Bueno, en el contexto ya sabemos que Estados Unidos desde el inicio de la llegada de Donald Trump siempre ha intentado equilibrar el comercio internacional entre Estados Unidos y China, es decir, que el déficit comercial reducirlo para vender más y comprar menos de China. Entonces, lo que es novedoso es que en el tratado con Canadá y México decidió incluir una cláusula que justamente permite a cualquier país salir del tratado si uno de los dos otras partes firma un tratado con una economía que no respeta el libre comercio, un libre mercado. Entonces están claramente pues enfocado a China, que es decir, que si México un día decide empezar las negociaciones para firmar un tratado con China, Estados Unidos o Canadá tendría todo el derecho de salir del tratado. Entonces esta cláusula es novedosa y finalmente pues quita soberanía y independencia comercial de México. Es una cláusula bastante importante y que te pueden tener grandes repercusiones.
Entonces ya vemos que pues eso es realmente pues la mano de Donald Trump atrás de esta cláusula, pero al final que tiene un impacto muy fuerte porque como primero definir bien cuál es una economía que respeta el libre mercado y cuál es una economía que no lo respeta, porque pues hablamos de China, pero podríamos ver como Irán, podríamos ver Corea del Norte, hay muchos países donde están más cerca de una economía controlada que una economía de libre comercio. Entonces, esta cláusula va a reducir la política y la política exterior de México. Creo que es importante. ¿Algo más, Guillermo, que quiera Claro. agregar? Sí, pues ya prácticamente de las últimas intervenciones en relación a las novedades de este TEMEC es la cláusula de medios de solución de controversias. Fue una cláusula que generó un debate porque al inicio la administración Trump la quería desaparecer completamente porque la consideraba que tendría que ser un tribunal norteamericano el que debía resolver todos estos conflictos cuando participaban empresas norteamericanas. Sin duda alguna, una de las novedades fue que se logró mantener. Finalmente en el pasado no se usaba mucho, evidentemente sí hubo problemas muy graves que se llevaron ahí, como el caso del tomate, el caso de los delfines o del atún, y por ahí un problema de transportistas transnacionales, pero fueron casos muy puntuales y que pues se lograron resolver y muchos de ellos terminaron en otros medios de solución de controversias internacionales, pero que finalmente se mantiene. Actualmente existía un debate de cómo se iba a llevar, parecía que ya había ahí, que al parecer desde el día de ayer empresas norteamericanas lo iban a empezar a usar porque veía que México no estaba respetando ciertas reglas que ya le exigía este TEMEC y que lo querían someter a este respeto de reglas. Vamos a ver cómo va a seguir evolucionando, qué va a pasar con la administración Trump respecto a esta cláusula de solución de controversias y cómo lo van a usar tanto México, Estados Unidos y Canadá. Que sin duda alguna por ahí hay algo que se llama sunset o cláusula crepuscular, que puede ir de la mano en caso que un gobierno no esté de acuerdo en cómo se lleva el tratado. ¿Es cierto, Damián? Es totalmente de acuerdo, Guillermo. Es el último punto que quería comentar. Esta cláusula de reconducción crepuscular, como lo llaman, que se llama sunset a su época. El trato, y es también eso es muy nuevo, porque en general cuando firmábamos tratados en la época y en aspecto teórico, pues era por vida, era como casarse y no había fecha de caducidad. Y en este tratado sí, justamente está previsto para los 16 próximos años, nada más. ¿Qué quiere decir? Pues que justamente pues lo van a tener que reconducir o prorrogar el tratado. Si no, pues se va a vencer. Entonces eso es algo novedoso. Y entonces no quiere decir que a fuerza se va a cancelar, pero si los países no están de acuerdo para seguir con el tratado, pues lo dejan vencer, caduca después de 16 años, entonces a partir de la entrada en vigor, a partir de ayer, y ya se cancela el tratado. Ojo, se podría además a partir del sexto año a empezar su revisión. Quiere decir que si un país no está conforme con algo, puede decir, lo vamos a revisar. Y si no acepta la revisión, los cambios también podría salir del tratado. Entonces es algo que va a dar un poco de incertidumbre justamente a las empresas y a los actores económicos. Porque pues no es como antes que un tratado, pues lo firmamos y ya lo vamos a tener para siempre. Y al final no era cierto porque lo vimos con la llegada de Donald Trump, que justamente amenazó a salir del Telecán, pero pues tenía más estabilidad. Este tratado de nueva generación es un poco como la sociedad al final, es más desechable. Entonces va a durar menos tiempo, probablemente va a estar con más evolución con el tiempo, que de un lado es bueno porque la sociedad evoluciona tan rápido, aparecen nuevos sectores, nuevas formas de hacer el comercio, que se tiene que actualizar más que cada 26 años. Entonces creo que este aspecto es interesante, justamente el tema de actualización y el tema de prórroga, pero pues da incertidumbre a las empresas. Sí, desde luego. ¿Y qué recomendación final tendrías para las empresas y el empresario mexicano, Damián? Mira, para mí la renovación del Telecán con este nuevo TEMEC aporta cosas positivas para la sociedad, para las empresas, pero no creo que va a aportar un cambio inmenso como lo pudo ser en 1994, perdón, cuando entró en vigor. Va a ser una actualización con algunos cambios, las empresas van a tener que adaptar. Muchos dicen que va a impulsar mucho el comercio internacional. Yo no lo creo.
¿Por qué? Porque las empresas que ya están haciendo comercio lo van a seguir haciendo, nuevas, unas van a desaparecer con todo el tema que estamos viviendo con esta crisis sanitarias, pero creo que no les va a dar muchísimo más oportunidad a las empresas. Yo siempre he dicho, darle un ojo a otros países también puede ser una gran oportunidad, no solamente enfocarse en Estados Unidos o a Canadá. Entonces, oportunidad va a haber, no tanto como hace 26 años ahorita, pero las empresas también tendrían que pensar de una forma un poco más global. Este tratado y esta renovación es muy buena, pero pues existe, aparte de México, 196 países más. Entonces creo que también México debería pensar que aún sin tener tratado, pues se puede hacer comercio internacional, pagando algunos aranceles, pero a veces los montos muy reducidos en comparación de algunos años. Entonces creo que sería mi principal recomendación para los empresarios mexicanos. Así es. Y bueno, también agregar que las empresas deben de tener mucho cuidado porque van a iniciar, como lo mencionamos hace un momento, auditorías en materia laboral, ambiental, puede haber también ciertos temas de anticorrupción, etcétera. Entonces sería bueno vigilar y hacer una investigación de cómo se encuentra actualmente la empresa para enfrentar estos nuevos retos, ver que sus programas de cumplimiento cumplan los aspectos nacionales, pero también internacionales, sobre todo en materia anticorrupción, verificar los tratados internacionales, las normas ISO antisoborno y, ¿por qué no?, ver la legislación que se aplica en otros países como el Bravery Act del Reino Unido, que inclusive puede sancionar empresas fuera del Reino Unido por actos de corrupción. Y asimismo, pues ver la fiscalidad actual que se va a aplicar al comercio electrónico, las reglas de propiedad intelectual, etcétera. Hay una actualización, lo mencionaba Damián a su momento, tal vez no va a ser un cambio drástico, pero sí va a haber una actualización y un endurecimiento de reglas y de normas jurídicas que pues, las empresas tendrán que adaptarse a las mismas para ser más competitivas. Nada, llegamos al final de este videoprograma. Te agradecemos mucho, Damián, el haber estado este día. En verdad que muy interesantes tus comentarios. Y si nos quieres dejar alguna página de YouTube donde te puedan seguir las personas. Ah, sí, tengo mi propio canal que justamente voy a publicar, que es Le Papillon Cursos, justamente donde intento pues hablar de los temas más actuales que se llama académico profesionales, justamente para justamente explicar los cambios que está sufriendo la sociedad mexicana en la actualidad y intentar aprovechar de las nuevas oportunidades que probablemente vamos a tener, quizás no tanto hasta el fin del año, pero probablemente en 2021. Y te quería agradecer, Guillermo, por la invitación de poder compartir con este nuevo TEMEC que tanto como lo mencionaste tú, va a cambiar la vida de las empresas. Gracias, Guillermo. Nada, y estaremos atentos ahí con la entrada en vigor también del nuevo tratado con la Unión Europea para estar haciendo un análisis en su momento, que también ya se tardó, pero bueno, la situación económica actual es entendible que se haya llevado a un tiempo mayor, pero pues también ya vienen reformas en este nuevo tratado. Ok, Damián, pues muchísimas gracias y a todos los videoescuchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros y que tengan buen día. Saludos. Gracias. Bye. Bye.